Dice la palabra del Señor del 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también a los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oremos. Buen Dios, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo traiga convencimiento a nuestros corazones. Que tú nos puedas, Señor, enseñar, nos puedas convencer, nos puedas atraer a ti a través de tu palabra. Gracias por quienes hoy, Señor, nos visitan en este lugar. Que, Padre, juntos el propósito sea escuchar tu voz con atención, con reverencia, con quietud y con un deseo, Señor, de conocerte a través de tu palabra, que es el medio por el cual tú te revelas al hombre, para que tu Espíritu Santo nos dirija en tu revelación y pueda enseñar a nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, de mí y ayúdame, Señor, porque te necesito. En Cristo Jesús. Amén. Hay una lucha indiscriminada por alcanzar la juventud. Leía un artículo que está en la BBCL, que dice: una nueva compañía estadounidense con socios multimillonarios como Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Yuri Milner, uno de los inversores en tecnología más importantes del mundo, están buscando la receta para la vida eterna. Así lo reveló la revista Technology Review del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT,
por sus siglas en inglés, en una publicación en la que detalló parte del equipo de científicos que han reclutado Bezos y Milner para esta nueva empresa llamada Altos Lab. Parece algo fantasioso, ¿no es cierto? Pero en definitiva, el hombre está luchando constantemente porque no quiere morir. Porque de hecho la muerte es algo que nos aterra, es algo de lo cual no queremos saber, de lo cual tratamos de olvidarla, tratamos de ocultarla, tratamos de pasar por aquellos lugares lejos de los cementerios y si es posible evitar ir a un funeral, lo hacemos a menos que sea una persona que es muy preciada de nosotros. El hombre le tiene pavor a la muerte. Y la razón por qué el hombre no quiere morir y está luchando constantemente para no morir es porque el hombre a los inicios fue creado para no morir. Así que la muerte, hermanos, es la consecuencia de la desobediencia de Dios para con el hombre. Es por eso que la muerte viene como una consecuencia a nuestra vida, a consecuencia del pecado. O sea que nosotros morimos porque hemos desobedecido a Dios. Y la desobediencia, dice su palabra, trajo como consecuencia la muerte, la separación de Dios y el hombre, una enemistad que se forjó. Y es por eso que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos un pavor. Y quisiéramos saber, y la Biblia nos revela, hermanos, la forma como nosotros podemos vivir eternamente. Pero el hombre lamentablemente está buscando una solución mágica diferente a la fórmula que Dios nos da a través de su palabra. Y el hombre ha decidido alejarse de Dios. El hombre ha decidido vivir para sí mismo. El hombre ha decidido independizarse de Dios y no tomar en cuenta al Creador y sustentador de todas las cosas. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros nos movemos, hacemos y somos, es porque Dios así le place. La Biblia dice que en Él subsisten, en Cristo subsisten todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que encontramos, hermanos, que nosotros, tenemos esa lucha, ¿verdad? Porque no queremos morir, porque la muerte es la consecuencia de la desobediencia a Dios. O sea, en otras palabras, es un castigo que Dios trajo al hombre a consecuencia de haberse rebelado contra Él. Y lógicamente a nadie le gusta sufrir las consecuencias de algo, ¿no? Un niño desobedece a su padre, pero no quiere pagar las consecuencias de su desobediencia. Nosotros no queremos pagar las consecuencias. Sin embargo, hermanos, vivimos en un mundo que, aunque aparentemente estamos disfrutando constantemente, la cuenta será llegada tarde o temprano a nosotros. Y estamos ahorita, disfrute ahora, pague después, pero tarde o temprano todos vamos a tener que pagar la cuenta. A menos que Cristo la haya pagado por usted en la cruz del Calvario, que es lo que Cristo vino a hacer. En el capítulo 15, hermanos, de Corintios, encontramos unos maravillosos, los más grandes beneficios que Cristo trajo a través de su resurrección. Y encontramos, hermanos, que acá estaba pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo a lo que leímos? Dice, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Había cierta duda, había cierta incredulidad, hermanos, si el sacrificio de Cristo verdaderamente iba a traer la vida eterna a las personas. No solamente eso, sino en el verso 1, el apóstol Pablo les está diciendo, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. En otras palabras, hermanos, parece que en Corintios habían unas personas que no estaban seguros de lo que Cristo había hecho. Estaban dudando de aquellas palabras que el ángel dijo a aquellas mujeres, que en Mateo 28 del 5 al 6 les dijo, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado. Las palabras más grandes y gloriosas que el ser humano ha podido escuchar. Un evento singular, un evento único, un evento que cambió la historia, hermanos. Un evento en algunos casos controversial. El ángel le dijo, no está aquí, ha resucitado. Y aquí en Corintios, 56 años aproximadamente después, el escritor, el apóstol Pablo, hermanos, quien se considera a sí mismo como un hombre fuera de tiempo, como un abortivo, se llama a sí mismo, dice, yo no merezco la gracia de Dios, hermanos, y qué maravilloso, usted y yo tampoco merecíamos la gracia de Dios. Pero podemos ver que Dios puede cambiar la vida del hombre por más enferma que sea, por más depravado que sea. Aún así, dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, había arrastrado a los cristianos, había consentido en la muerte de Esteban, y por eso él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Pero sin importar lo que hayamos hecho, querido hermano y amigo, la gracia de Dios tiene perdón para cada uno de nosotros. Hay perdón en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él puede perdonar a lo peor. Y la prueba de eso es el apóstol Pablo, a quien Dios usó de una manera maravillosa. Y encontramos entonces, hermanos, que hay algunos beneficios, hermanos, que acá el apóstol Pablo nos muestra. Pero antes de mostrar esos beneficios, él invita a 3 testigos, hermanos, para que atestiguen de aquello que ellos estaban dudando, que la resurrección de Jesucristo había sido un hecho históricamente, hermanos, probado, o que podían comprobar aquellas personas que estaban dudando. Y es por eso que enumera, hermanos, algunos testigos. Vea lo que dice allí en el verso 5. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Hay personas, hermanos, les está diciendo, ustedes dudan de que Cristo resucitó, pero hay personas que aún viven entre nosotros, dice, que pueden dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Él se levantó de entre los muertos, como dice la Escritura. Otra de las cosas que dice el verso 4, mire lo que dice. Dice ahí la palabra en el 3 y el 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Ese es un testigo. O sea, los testigos que lo vieron ocular en más de 500 son unos testigos fiables, dice, pueden ir a preguntar. Algunos ya murieron, pero algunos están vivos todavía. Pero si eso fuera poco, hay un testigo más. Y ese testigo son las Escrituras. Las Escrituras atestiguan. Y es maravilloso, hermanos, que en el capítulo 53 de Isaías, verso 10, el profeta Isaías 9 y 10, más de 700 años atrás en la historia, antes de que Cristo viniera, 700 y algo años antes, el profeta está diciendo, mire lo que iba a pasar con Cristo. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y vea, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y luego sigue diciendo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Expiación, ¿qué quiere decir?
que Cristo tuvo que venir a morir la muerte que usted y yo merecíamos morir, para que nosotros que no merecemos vivir podamos vivir por su muerte en la cruz del Calvario. Él se ofreció en nuestro lugar, tomó la pena para pagar por nuestros pecados, como dice la Escritura. Pero mire lo que iba a pasar, dice ahí: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, ¿y qué dice? Vivirá por largo vida. El Señor Jesucristo no se iba a quedar en la tumba, Él iba a levantarse y Él iba a vivir. ¿Por qué? Por largos días. Oseas, hermanos, un contemporáneo, más o menos en el año 700 antes de Cristo, Oseas 6:2. Mire con qué claridad, hermanos. Es que es interesante porque al ver estas profecías podemos no solo ver, hermanos, la exactitud de la Biblia, sino que podemos ver la veracidad y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras, porque fueron personas que escribieron muchos años antes, 700 años antes y más, antes de que esto pasara. Y vea lo que dice Oseas 6:2. Mire lo que dice ahí: nos dará vida, ¿qué dice? Después de 2 días. Y mire con qué claridad. ¿Y en el qué? Todos. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Wow. Isaías lo profetiza. Oseas lo profetiza. Los salmos, pero ya no vamos a ir para allá, lo profetizan. Por eso el escritor dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. El Señor Jesucristo, hermanos, estaba cumpliendo con exactitud las profecías que de Él habían sido escritas. Que Él se iba a levantar de los muertos al tercer día, y junto con ellos, con Él, usted y yo nos íbamos a levantar también, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Él nos dará vida, dice, después de 3 días. Hermanos, la resurrección de Jesucristo tenía la implicación, hermanos, de que Jesucristo, de que el Dios, el Padre, había aceptado, hermanos, el pago por el pecado. La resurrección de Cristo muestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, que Dios venció la muerte y se levantó con poder de entre los muertos. Así que entonces el escritor dice: deben de creer que Cristo se ha levantado de los muertos porque la Escritura lo dice. Deben de creer que Jesucristo se levantó de los muertos porque hay más de 500 testigos que han visto la resurrección de Cristo. Deben de creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Dice, ¿por qué? Porque hay personas, ¿verdad? En este caso yo mismo, dice Pablo, soy testigo de ese hecho. Yo lo vi. Hay un testigo más, hermanos, que no lo encontramos acá, pero que creo que es digno de mencionar. Y es la muerte de sus seguidores. Nadie moriría por defender una mentira. La gente, como dijo alguien, la gente miente para no morir. Nadie moriría por una mentira. La gente miente para no morir. Sin embargo, en la historia encontramos que la tradición, la historia nos muestra que Pedro murió crucificado boca abajo. Vemos, hermanos, que Jacobo fue decapitado. Vemos, hermanos, que Pablo dice que el tiempo de su partida está cercano porque estaba próximo para ser sacrificado. Los discípulos de Jesucristo murieron una muerte tormentosa, cruel, hermanos, a pesar de que se les fue dada la oportunidad de poder vivir. Si rechazaban a Jesucristo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, creían lo que habían visto, y anunciaban y predicaban lo que ellos habían presenciado, que Cristo se había levantado entre los muertos. Así que en los Corintios había duda. Y el apóstol Pablo está escribiendo para corregir.
está hablándoles, ¿verdad? Y les está diciendo, les está argumentando, les está presentando estos argumentos, les está diciendo, por esta razón, hermanos, no deben dudar de la resurrección de Cristo. Y luego dice ahí en el verso 12, y ahora vamos a entrar, hermanos, a los efectos que la resurrección tiene en nosotros. Lo primero que vimos en el 1 al 3, hermanos, es que la resurrección de Jesucristo pagó el precio de nuestra deuda con Dios y nos ha dado la salvación. Segunda cosa que quiero que veamos en el verso 12-13, dice, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Bueno, no hace lógica, dice. No hace lógica. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Cuál es nuestra esperanza? Hermano, yo pregunto, ¿qué pasa cuando usted le dice a alguien que usted tiene la fe que un día se va a levantar de entre los muertos? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo lo toma la gente? Porque creer eso implica la fe en la palabra del Señor. Los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en el Evangelio de Cristo, que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, del pago por nuestros pecados, que Él murió y resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, podemos tener la seguridad, hermanos, de que al igual que Jesucristo se levantó de entre los muertos, nosotros un día nos levantaremos de entre los muertos. Hermanos, tengamos la seguridad, dice, el efecto de la resurrección, dice el apóstol Pablo, es que podemos tener una seguridad que nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Es lo que dice el 12 y el 13. Si predicamos que Cristo resucitó, hermanos, tengan la seguridad de que ustedes también van a resucitar de entre los muertos. La resurrección de Cristo entonces nos da seguridad que un día nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Tercer cosa que quiero que veamos está en el 14:15. Dice ahí, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahí? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también ¿qué? Nuestra fe. Y somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. O sea, dice, ¿qué es lo que está diciendo ahí, hermanos? Que la resurrección de Cristo es lo que le da el poder al mensaje que predicamos. Nosotros predicamos un mensaje que tiene poder, hermanos, porque no predicamos de alguien que está en la tumba. Predicamos de alguien que se levantó de la tumba, se levantó de entre los muertos. Podríamos hablar, hermanos, de Mahoma, está en su tumba. Podríamos hablar de Confucio, está en su tumba. Podríamos hablar de Buda, está en su tumba. Podríamos hablar de Tate Russell, está en su tumba. Podríamos hablar de Joseph Smith, está en su tumba. Podríamos hablar de un sinnúmero de líderes y religiosos, hermanos, pero sus líderes, sus fundadores están en la tumba. Cristo Jesús es el único que se levantó de entre los muertos. Y es por eso que el mensaje que predicamos tiene poder, hermanos. Y Pablo dice, si Cristo no se levantó, hermanos, lo que estamos predicando es una falacia, es una mentira, es algo vano, es algo que no tiene sentido. Dice, de veras, si ese es el mensaje, y si Cristo no se levantó entre los muertos, ustedes son los más dignos de conmiseración. O sea, son los más miserables, son dignos de lástima. Pero dice Pablo, pero Cristo ha resucitado. Bendito Dios, gloria a su nombre. Primicia de los que durmieron es Él. Hermanos, si creyéramos lo que predicamos y si verdaderamente nosotros estuviéramos seguros, hermanos, de nuestra salvación, porque decimos estarlo, pero si verdaderamente eso fuera así, ¿viviríamos como vivimos?
Si supiéramos que el tiempo que estamos viviendo acá, hermanos, es breve comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y supiéramos que lo que estamos viviendo es algo así de insignificante comparado con toda la eternidad. Y si supiéramos de que lo que hagamos acá, hermanos, trascenderá, algunas cosas trascenderán a la eternidad. Por eso la palabra del Señor dice que seamos ricos para con Dios, que vivamos de una manera haciendo su voluntad, haciendo tesoros allá donde exactamente. ¿Cómo viviríamos? Así que, hermanos, Pablo dice, hermanos, si Cristo no resucitó, hermanos, nuestra fe es vana, nuestro mensaje es vano, nuestra predicación es vana, pero porque Cristo ha resucitado, hermanos, nosotros predicamos un mensaje diferente, un mensaje poderoso, un mensaje que brinda esperanza. Siguiente cosa que quiero que veamos, la encontramos en el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y mire lo que dice ahí, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo, como dije anteriormente, es la garantía de que nuestros pecados han sido perdonados, porque Cristo pagó el precio por ellos al morir en la cruz. Me gusta lo que dice la palabra del Señor allá en Colosenses 2, capítulo 2, verso 13 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál era nuestra condición allí? Y vosotros, leámoslo, dice, y vosotros estando muertos, ¿en qué estábamos muertos? En pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué es lo que Dios nos dio? Vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero mire, para perdonar nuestros pecados, mire lo que había que hacer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola. ¿Dónde la clavó esa acta? En la cruz. Y despojando, ¿quiénes tenían esa acta? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cuando Cristo dijo tetelestai, ¿qué está diciendo? Todo ha sido pagado. La cuenta ha sido saldada. Esa acta que nos era contraria, hermanos, fue tomada y fue clavada en la cruz. Cristo pagó por nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo, hermanos, es el testimonio fiel de que nuestros pecados han sido perdonados. 32 y 34, hermanos. Estoy omitiendo, hermanos, para aprovechar el tiempo, pero le invito a que vaya ahí en el 15, siempre 32 y 34. Estoy dando una sección de beneficios de la resurrección, hermanos, por si ya se perdió. 32 y 34, mire lo que dice ahí. Y me gusta esto que dice este pasaje. Sí dice, como hombre batallé en Efeso contra fieras. O sea, el apóstol Pablo había tenido que enfrentar situaciones adversas en Efeso, hermano. Él los categoriza como ¿qué? Como fieras. O sea, había luchado contra situaciones adversas en Efeso. Y dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Dice, si los muertos no resucitan. O sea, ¿qué está diciendo ahí, hermano? ¿De qué me sirve el trabajo que yo estoy haciendo si no hay resurrección? ¿De qué me sirve que haya luchado en Efeso contra todas las adversidades que yo luché?
¿De qué me sirve haber hecho lo que hice? Dice el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, mire la invitación que dice, si no hay resurrección, dice, entonces vivamos como vive todo el mundo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, ¿qué chiste tiene estar haciendo la obra del Señor? Mejor dediquémonos a disfrutar la vida, es lo que nos está diciendo. Disfrutemos la vida, comamos, bebamos, embriaguémonos, disfrutemos. Ese es un indicativo de alguien que no cree en la resurrección, vivir de esa manera. Comiendo, bebiendo, disfrutando, gozando, viviendo solamente para sí mismo sin tomar en cuenta a Dios. Y luego dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, hermanos, la resurrección de Jesucristo, hermanos, nos debe de invitar, hermanos, a vivir una vida de santidad y de entrega a Dios. Pablo está diciendo, yo hago lo que hago. Yo tengo batallas, yo tengo luchas, yo tengo adversidades, pero yo las confronto, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que un día me voy a levantar de entre los muertos y tendré que darle cuenta al Dios, al Creador de todas las cosas. 54 al 57. Mire lo que dice. Y cuando esto corruptible, ¿qué dice? ¿Se vista de qué? Entonces, ¿qué sigue diciendo? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Había una duda en ellos. Dijeron, bueno, nos vamos a levantar de entre los muertos. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Es la pregunta que está respondiendo ahora Pablo. ¿Tendremos el mismo cuerpo? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Hermanos, y el apóstol Pablo dice, la resurrección de Cristo, hermanos, es la garantía de que nuestros cuerpos serán levantados de una manera incorruptible, de una manera inmortal. Y luego nos dice, hermanos, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Hermanos, la resurrección de Jesucristo nos da seguridad de que un día, escuche bien, y le invito a que lea el capítulo 15 en su totalidad, ahí en su casa, ya con estas bases que yo le estoy dando, para que lo pueda digerir de mejor manera. Pero lo que vemos, hermanos, es que la resurrección de Cristo da la seguridad de que un día nosotros seremos levantados de entre los muertos con un cuerpo transformado, dice la palabra. Esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Esto débil, hermanos, se vestirá de fortaleza. Nuestros cuerpos enfermos, hermanos, no se enfermarán más. Seremos semejantes al Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y es interesante la metáfora que usa ahí en el verso 44, hermanos, donde en el 42 dice, les está diciendo, ¿verdad? Ahí dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. 43, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que nuestro cuerpo, escuche, cuando es depositado en la tierra, hermanos, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo va a la tierra y dice, es semejante a una semilla, ¿verdad? Que cuando la ponemos en la tierra, ¿qué es lo que pasa con esa semilla? Hermanos, se despoja de todo aquello, toda la cáscara, todo aquello que tiene a su alrededor y brota una nueva, ¿qué?
una nueva planta, pero es el resultado del mismo cuerpo que fue depositado. Así, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, nuestro cuerpo va a ser depositado y cuando Cristo venga, dice, ese cuerpo será levantado, pero será levantado de una manera diferente del que fue enterrado. Será un cuerpo completamente glorificado, incorruptible, hermanos, glorioso, majestuoso, poderoso. Hermanos, ¿cómo nos invita a vivir el apóstol Pablo a la luz de la resurrección de Cristo? 58, y ahí vamos a terminar. Dice el 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Hermanos, cuando las mujeres vinieron al sepulcro en Mateo 28, y se les anunció que Cristo había resucitado de entre los muertos, se les envió de regreso a anunciar a los discípulos y camino hacia ese lugar, se encontraron con el Señor. Y la palabra del Señor dice la posición que ellas tomaron. Dice ahí en el 28:7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y dijo, salve. Y ellas, acercándose, ¿qué es lo que hicieron ahí? Abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. Tener una visión correcta de Jesucristo resucitado, hermanos, nos hará vivir vidas de adoración. Lo mismo que pasó allá que con lo que leímos al inicio en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, y a mí me llama la atención, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Se imagina esa escena? ¿Se imagina la escena? Como dije, hermanos, si usted le puso atención, acá ya vemos a un Jesucristo glorioso, a un Jesucristo transformado. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ahí se inspira sentado en su trono rodeado de luz, ¿verdad? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se puede imaginar esa imagen? Ya no es la imagen de un débil Cristo muriendo en la cruz. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto me llama la atención, el 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la llave de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida
para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, si tú eres cristiano, no vivas una vida indiferente a lo que Cristo hizo. Vuelve a sus pies. Vuelve a sus pies. Adórale. Sírvele. Vive una vida firme, vive una vida constante, vive una vida de crecimiento en la obra del Señor. Pero si tú no le conoces a ese Cristo resucitado, Él tiene las llaves. Él tiene las llaves. Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él despojó a los príncipes y potestades. Y Él puede darte vida. Puede darte la seguridad que si tú mueres, tú te levantarás con un cuerpo incorruptible de entre los muertos. Pero necesitas rendirte a Él. Rendirte a Él. Decirle: yo no quiero vivir más para mí. Señor, quiero vivir para ti. Veo que tú viniste, te ofreciste por mis pecados, pero te levantaste de entre los muertos y ahora estás con poder. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero arrepentirme. Quiero conocerte. Dos invitaciones al cristiano. La resurrección debería de llevarlo a vivir una vida de adoración a los pies de Jesucristo, a vivir una vida de firmeza, una vida de constancia, una vida de crecimiento en la obra del Señor. Y el que no le conoce esta noche, hoy puede venir y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero rendirme a ti. Quiero recibir el pago que tú hiciste por mis pecados. Quiero recibir el perdón. Y quiero recibir la seguridad que un día aquellos que creen en ti, aunque estén muertos, vivirán. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y pregunto esta noche: ¿habrá alguien que quiera gozar de la bondad de Dios, de la misericordia y del beneficio de la resurrección de Cristo? ¿Habrá alguien esta noche en quien Dios esté tocando el corazón? ¿En dónde estás? Te invito, si Dios te está tocando, que levantes tu mano. Que levantes tu mano y que le digas: Señor, yo quiero tener esa seguridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. De modo que los que están en Cristo, dice la palabra del Señor, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios borra todo lo que hayamos hecho, por más nefasto que eso haya sido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos sentimos contentos. ¿Hay alguien más? El mundo y sus deleites pasarán. La vida se nos va como agua entre las manos. La juventud es como la flor del campo. Hoy es, mañana no es. Ven a Él hoy. Venid a mí los que están trabajados y cansados, dice el Señor. Yo les haré descansar. Arrepentidos y convertidos para que vengan de Dios tiempos de descanso.
Que Dios les bendiga.